religioso. Este es el collar del Yemayá. Este es el de Obatalá, el blanco, este de Obatalá. Este es el de Ochún. Este es el de Leguá. Y este es el de Chambú. Mira, también vendemos los libros, los folletos de los libros con los diferentes tipos de santos. Estos son de Orula. Orula es el santo mayor de la religión de los babanos. Cuba, santería en la web. Tenemos para este segmento a Daimaris Taboada, periodista de hispanopost.com. Muchas gracias. Por la invitación. Periódico digital. Sí, una revista online. Y tenemos a Ismael Hernández, quien es practicante de la religión yoruba. Muchas gracias por venir, señor Hernández. Daimaris, cuéntanos, ya ha pernoctado, como decíamos desde hace muchos años, la santería y las creencias sincréticas a través del Internet. Cuéntanos. Fuera de Cuba era común desde hace algunos años, desde hace 10 años, quizás con la era digital, tener consultas online como las que hoy se ven en Cuba. Es decir, no solo de santeros, sino de chamanes acá de practicantes de la religión cristiana, es decir, de consultas espirituales. Pero en Cuba vienen a estos últimos años. Es decir, de los cubanos o de los santeros que están en Cuba, como de los santeros cubanos radicados fuera de Cuba, en Madrid, aquí en Miami, que se dedican a dar este tipo de consultas vía online y vía también telefónica. ¿Y cobran por eso? Se cobra por eso, claro. ¿Y es legal? Bueno, yo creo que esa práctica ocurre en un marco de legalidad porque todos lo saben y de ilegalidad porque no es permitido. Pero yo creo que más allá de que exista o no, es hasta dónde es viable o es creíble el hecho de que te estés consultando sencillamente vía Skype o al teléfono con algo que requiere de tu espiritualidad, de tu presentación físicamente delante de ese babalao, delante de ser supremo, de ese ser mayor que reconoce tu espiritualidad mediante las cartas, mediante un caracol, mediante lo que tenga en la mano o lo que decida, pero sencillamente ese dejar de estar en la estera, dejar de estar sobre esa persona, de estar enfrente, yo creo que limita cuán creíble o no puede ser. Señor Hernández, su opinión sobre esto, ¿en qué modo, si lo hace, desvía realmente la seriedad de estas creencias sincréticas? No, desde mi punto de vista ella tiene toda la razón. La presencia física de la persona y lo que en ese momento está sucediendo con ella presente, de todas formas tiene que haber una especie de aura que se forma en ese momento para hacerle la consulta a la persona. Es como dar misas católicas en el Internet, ocultos cristianos, protestantes a través del Internet. Yo leí el artículo donde dice que les prometen que si vienen a Cuba y se hacen, entonces ya lo hacen sacerdotes. Eso es como pensar que porque te conoces los de esos signos del zodiaco, ya eres astrólogo. O porque conoces los elementales. Él es un iniciado, pero para ser un sacerdote quedan muchas ceremonias más y muchas cosas más. Es más, todo el mundo no viene, como diríamos con la frase de ellos, con la letra de ser un sacerdote. Pero incluso yo creo que es un padrino en este caso. La costumbre de ir a Cuba, que es quizás la tierra donde más se practica este tipo de religión, de extranjeros que van a Cuba buscando insertarse en esta religión, más allá de que la conozcan o no, viene de sí hace muchos años atrás. Yo creo que lo realmente interesante es el creer que vas a llegar o vas a corporeizar esa espiritualidad mediante algo que ni siquiera te conecta con esos espíritus. Es decir, yo lo hago hoy con el santero Carlos Valdés, un reconocido santero de la ciudad, y me decía, Daimaris, precisamente esta mañana alguien me consultó vía online, me consultó desde España y me pedía que le hiciera una consulta vía Skype. Me decía, yo le doy todos los datos, solo consúlteme vía Skype. Y él, alarmado, me decía, yo no sé hasta dónde las personas que son creyentes o que sencillamente creen poder resolver sus problemas mediante este tipo de prácticas religiosas pueden concebir que yo puedo ayudar a alguien que ni siquiera tengo enfrente. Es decir, el oráculo de Ifá, para ponerlo a funcionar, no solo es tener la numerología de la persona mediante las características que me pueda decir de nombre o fechas importantes en su vida. Es decir, hay un acercamiento con eso que Ismael llamaba como karma o todos los espíritus que vienen asociados a esa persona que solo los dan las manos de las personas cuando entran a jugar en ese círculo religioso. Ismael, ¿qué posibilidades hay, como ocurre en otras actividades humanas, que charlatanes utilicen el Internet para dar, como dicen ustedes los cubanos en buen criollo, tumbarle dinero a la gente haciéndose pasar por lo que no son? No es bueno
calificar a todo el mundo. Puede ser que haya alguna gente que piensen que de verdad están descubriendo un nuevo camino dentro de la religión, pero yo creo que la mayoría no. Rebolico, esto en lo que usted nos habla, Ismael, esta es una página en internet que está ofreciendo como anuncios clasificados. Es una página cubana que ofrece este tipo de anuncios, pero yo no solo están en Rebolico, es decir, la Asociación Yoruba de Cuba ha emitido un comunicado oficial que dice no solo a las 33 asociaciones yorubas que hay fuera de Cuba que por favor respeten la religión, que no descrean la religión y que no la hagan ver mal, sino a las personas que conocen de la religión que no le crean a este tipo de anuncios, porque evidentemente, es decir, van en contra de las prácticas más espirituales y más... Esa era la intención de la pregunta, Ismael, el sentido más bien comercial de algunas personas que desvirtúan las creencias. La comercialización está no solo en internet, está también en la práctica. Hay mucha gente que lo hacen en la práctica y también comercializan con eso. La fe se pierde un poco dentro de la creencia y la necesidad económica. O sea, que no es solo en internet donde hay comercialización, pero indiscutiblemente también existe la verdad. Existen los verdaderos santeros, los creyentes firmemente en lo que profesan, en lo que hacen, en que son padrinos, como llamamos en esto, que cuidan a sus ahijados, que los consultan, que tratan de guiarlos. Y como decía ellos, es muy importante la presencia física, porque estas cosas no solo son adivinos, tienen que haber entidades que te acompañan a ti, que son los que permiten que se pueda entrar, porque ahí existe la privacidad, igual que en el mundo espiritual que en el mundo material. Es como el secreto de confesión. Cuando regresemos, volvemos con más de las nuevas manifestaciones de la santería o de estas creencias sincréticas en las redes sociales. Hay personas que andan en malos pasos, que creen que dando dinero para que le hagan IFA. ¿Qué es eso? Bueno, IFA es precisamente una religión que vino de África, pero fue a África, posiblemente de Egipto, que son los adivinos. Y ahí no se, los máximos exponentes, los sacerdotes, son los que se conocen como babalaos, que son los padrinos. Eso sí ya tienen facultades, ¿no? Después de otra ceremonia, en una que se llama, para decir más cuchillo y no sé, pueden llegar a ser sacerdotes de tener sus ahijados y eso. Pero yo creo que esas cosas no se compran. El que tiene camino. El que anda de en una malos cosa, pasos, anda en malos pasos. Coronar un santo en la cabeza de alguien no es sencillamente querer traer el bien o el mal, es traerlo espiritualmente. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Seguimos orando porque no llegue el huracán y tome las medidas que dijeron las autoridades desde esta noche. Hasta mañana.